Con la declaración en juicio oral de su ex mejor amigo José Manuel Hernández, quien lo acusó de repartirse la torta de los millones de una licitación en 2014, cuando Vizcarra era gobernador. La escena fue tan vergonzosa como demoledora. Vamos a escuchar el testimonio. ¡No! ¡Mi presi! ¡Mi presi! Vizcarra es el más animado de la fiesta. Es el más animado de los previos. Cuando sale la comida, le gusta repetir. Esto es de vitrina. Un pionono. Pero esta semana ha quedado demostrado que lo pone en éxtasis en las fiestas es cuando parten la torta. La conversación devino en que si había algo para él. Vizcarra canta, queremos que partan la torta, pero es el niño egoísta y glotón. Y entonces le comienzo a preguntar, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y él me habla de un monto de dinero, 1.300.000 soles. Entonces yo le digo a Granados, mira, esto es lo que está pidiendo para que pueda no objetar la buena pro, otorgar la buena pro y firme del contrato. El problema es que este es el mundo real. Bueno, era evidentemente que no era lícito. Donde no hay jóvenes a quien engañar. No, yo soy misio. ¿Cómo quiere su torta realmente el expresidente peruano Martín Vizcarra? Según el testigo, que sea de pastelería seria, que tenga algo adicional y que traiga premio. En esa conversación, el señor Vizcarra, lo primero que me pregunta es que si los conozco, si son serios y que si había algo adicional. Entonces, cuando yo le pregunto qué quiere decir algo adicional, me dice algo, algún premio, porque ellos se comen la torta solos. Es una frase que me quedó grabada porque nunca la había escuchado en una negociación de este tipo. Una frase para el bronce. Algún premio, porque ellos se comen la torta solos. Martín Vizcarra, según su ex gran amigo y ex ministro José Manuel Hernández, frente a un tribunal en juicio oral, dijo que Vizcarra quería llevarse como sorpresita a su casa 1.300.000 soles de la torta de los millones de una licitación. Una vez que ya aceptó, Rafael Granados, cuando él me dice que ya tiene la autorización, volví a marcar el teléfono del señor Vizcarra y ya se convino en ese tema y se dio por cerrada la negociación. El problema, como se oye, es que en el mundo real sí se llevó su gran tajada. Él venía siempre con un maletín de cuero marrón oscuro y ahí colocaba el dinero y se lo llevaba. No existe ni Toledo, presidente en la historia del Perú, que haya sido delatado directamente ni con tanto detalle respecto a un soborno por más de una persona delante de un jurado. El señor Vizcarra decía que le debían 200.000 soles. Encima Vizcarra no perdonaba nada. El señor Vizcarra decía que le debían 200.000 soles. Luego de haberle entregado su abyecta porción, quería más. Quería su saldo.
El señor Castillo primero decía que ya no le debía nada. El señor Vizcarra decía que sí le tenía un saldo. ¿Qué le puede quedar a un expresidente lamentablemente tan delatado? Pues la estrategia del Arlequín. Mira ese calentoncito. ¿Qué tal? Simpaticón, ¿no? Pero esos eran los previos de la fiesta de las tortas que no verán en TikTok. El testimonio central venía con WhatsApps probatorios de la persona a quien Vizcarra le debe haber sido vicepresidente y, por tanto, presidente del Perú. José Manuel Hernández Calderón. Entonces hablé con los dirigentes del Partido Peruano por el Cambio y se los presenté a él. Luego, una semana después, lo presenté al candidato presidencial, doctor Pedro Pablo Kuczynski, en la casa del doctor Kuczynski. Estos datos son motivo de una amistad, que era una persona a quien yo consideraba un amigo. Vizcarra ahora a los jóvenes amigables y distraídos los engaña, sin asco, con detalles incluso heroicos y falsos de su presidencia. Escúchenlo. Yo después de muchos presidentes, yo vine en Palacio, porque recuerda que yo he sido presidente reemplazándolo por la renuncia a Kuczynski. Y Kuczynski no vivió en Palacio. Antes de Kuczynski estuvo Ollanta, no vivió en Palacio. Antes estuvo Alan García, no vivió en Palacio. Estuvo después Toledo, no vivió en Palacio. Entonces yo después de muchos años, un presidente vivió en Palacio. ¡Wow! ¡Falso! Vizcarra se vende como el comprometido y levante el honor de vivir en Palacio. Pero Humala también vivió en Palacio. Y García II vivió en Palacio los 5 años. Por lo tanto, miente. Antes de Kuczynski estuvo Ollanta, no vivió en Palacio. Antes estuvo Alan García, no vivió en Palacio. Entonces yo después de muchos años, un presidente vivió en Palacio. ¡Wow! Sus mentiras se juntan con la indignidad de también pedir plata a los constructores que ganaron la buena pro del hospital de Moquegua, de acuerdo a su, en ese momento, intermediario y gran amigo. El señor Rafael Granado era el representante gerente comercial de ICSA. El señor Rafael Granados me pide que lo contacte al señor Martín Vizcarra para que conversen sobre este tema. Le paso el teléfono y conversan, se presentan y luego el señor Vizcarra le pide a Granados que me dé el teléfono y ya ahí empieza una conversación diferente con el señor Vizcarra. En esa conversación, el señor Vizcarra lo primero que me pregunta es que si los conozco, si son serios y que si había algo adicional. Entonces, cuando yo le pregunto qué quiere decir algo adicional, me dice algo, algún premio, porque ellos se comen la torta solos. Es una frase que me quedó grabada porque nunca la había escuchado en una negociación de este tipo. Ya sabemos que ICSA aceptó pagar el soborno, pero Vizcarra era tan valiente que no quería que lo vieran recogerlo en sus oficinas. El señor Vizcarra me decía que iba a ir, que llegaba, pero como era gobernador regional siempre se excusaba y entonces decía, mejor recógelo tú y que me lo lleva. Díganos, el señor Rafael Granados le entrega ese paquete. ¿En dónde le hace entrega de ese paquete? En las oficinas de ICSA. Me dijo Rafael Granados que era dinero, pero era evidente por la forma como estaba armado el paquete. Se lo di a mi chofer, el señor Carlos Aranda, que lo lleve a la casa del señor Vizcarra. Y una entrega posterior también la hizo el señor Aranda. Van 2 sobres con plata, pero Vizcarra dice que su amigo no vio la plata, solo sobres. Solamente está el dicho de un colaborador eficaz. O sea, no hay ninguna corroboración en hechos concretos, alguien que haya visto, incluso él mismo, el día de hoy, dice que él veía unos sobres
pero que nunca constató que dentro del sobre había dinero. O sea, ni siquiera el colaborador oficial constata que hay dinero. Encima, era tan valiente que no recogía la coima y lo mandaba al amigo, según su testimonio en juicio. Y había más. En 3 oportunidades más recogí el dinero, yo lo traía a la oficina y él lo recogía de la oficina. Él venía siempre con un maletín de cuero marrón oscuro y ahí colocaba el dinero y se lo llevaba. Vizcarra se llevaba su pedazo de la torta no en cajita de recuerdo, sino en maletín de cuero. ¿Qué hacer, por tanto, con tan demoledor testimonio en su contra? Salir a distraer. Vizcarra sigue mintiendo a los jóvenes en la cara. Esta es de campeonato. Dice sin vergüenza que la medida de la salida de un día hombres y otra mujeres durante la pandemia fue eficiente. A pesar que la salida diferenciada por géneros fue un fiasco que se cortó solo a los días. Solo sirvió, como recuerda usted, para los memes. Escúchelo. Recuerdo cuando salían, a veces salían los hombres y otro día las mujeres. No, lo que pasa es que en la pandemia lo que se trataba era que haya la menor cantidad de circulación de personas, porque quien lleva el virus es la gente. Lo que recomendaron los sociólogos, eso no fue algo que se me ocurrió a mí, ¿no? Sino, dijeron, mira, para tener un mayor control, que un día salgan los hombres a comprar y otro día salgan las mujeres. Entonces ahí no se va a dar este caso que sale papá y mamá a comprar. Y efectivamente sirvió porque se registró mucho menos gente en las calles en esos días. Ese fiasco fue cancelado a la semana, pero Vizcarra le dice a los nativos digitales que sí sirvió. Que un día salgan los hombres a comprar y otro día salgan las mujeres. Entonces ahí no se va a dar este caso que sale papá y mamá a comprar. Y efectivamente sirvió porque se registró mucho menos gente en las calles en esos días. Luego de las mentiras, viene el baile. En la sala del juicio, en el mundo del cual Vizcarra se quiere enajenar, aparece un vicepresidente que quería su saldo, que buscaba al dueño de la fiesta constructora y que en 2016 lo logró. El señor Vizcarra me hablaba del saldo del compromiso que tenían del 1.300.000. Yo me contacto con el señor Castillo y nos reunimos y le digo que es lo que estaba diciendo el señor Vizcarra y que resuelvan ese tema. Luego el señor Vizcarra me pide que se lleve en mi casa la reunión donde él pueda hablar con Castillo para pedirle el saldo. Cuando usted dice Castillo, ¿qué Castillo? Se refería a Fernando Castillo, que es el mandamás de ICSA. Mañana va a desfilar en el jurado de los TikToks que nadie hace el mandamás de ICSA, Fernando Castillo Dimos, para contar también la reunión del saldo en la casa de Rinconada del Lago de Hernández. ¿Se concretizó ese pago, ese saldo que usted nos menciona? Sí, se concretó ese pago. Yo veía al señor Castillo y lo miraba pues para si justamente era para ese saldo y en un momento el señor Castillo se para, se dirige ahí a una repisita que estaba cerca del señor Vizcarra y yo aproveché para ir a traer bebidas y cuando retorné ya yo no vi los paquetes que habían sido entregados o el pago, pero solo vi que el señor Vizcarra se acomodaba los bolsillos del saco y se veían obviamente abultados. El mundo de las mentiras, de la estrategia del arlequín. Narizón, me dicen narizón. Pero no me voy a hacer rinoplastia, eso sí que no. Versus el mundo de los juicios. Algún premio, porque ellos se comen la torta solos. De la posible, muy posible, sentencia a un expresidente peruano.
Mañana también será un día negro para Martín Vizcarra porque declarará Castillo Divós, máximo jefe de ICSA, y seguramente tendrá muchas otras perlas que contar sobre el expresidente. Nos vamos a una pausa y regresamos con más, mucho más aquí en Panorama.